¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del devocional semanal de la Casa de la Bendición de Concordia, provincia de Entre Ríos, República de la Argentina. Soy el pastor Horacio Alcaraz para compartir con ustedes durante toda esta semana esta serie de mensajes, o de mini mensajes mejor dicho, sobre un tema muy importante: principios para el crecimiento espiritual. Y esta semana vamos a estar en un pasaje clave de la Biblia que nos habla de estos principios para el crecimiento espiritual. Y ese pasaje es Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al versículo 17, es la carta que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Filipos. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo les está escribiendo cuáles son los principios claves para el crecimiento espiritual del creyente. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante toda esta semana. Son 10, 12 o a veces 15 minutos por semana, desde día lunes hasta el día sábado, donde vamos a desarrollar este tema, y yo sé que va a ser enriquecedor para vos, como lo ha sido también para mi propia vida personal, estudiando este pasaje de las Escrituras. Y sé que también va a plantear un desafío para vos, que tenés que en este momento de tu vida pensar si ya no es tiempo, si ya no es hora de dar no uno, sino varios pasos hacia adelante y avanzar, crecer en tu vida espiritual. Y vamos a aprender cómo. Justamente esto es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar durante esta semana. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 12, y como te aconsejo cada semana que estamos juntos en el devocional, sería bueno que estés con tu Biblia ahí y también con tu cuaderno para tomar notas y vayas ahí anotando, reseñando aquellas cosas, verdades, principios, palabras que te son útiles para ir moldeando tu forma de pensar, para que vayas enriqueciendo tu forma de pensar y aplicando a tu vida estos principios en actitudes y conductas nuevas que te lleven a tu propia realización como un creyente en Jesucristo. Vamos a leer, dice Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, tomar, agarrar, alcanzar, aquello para lo cual fui también asido, tomado, alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Una de las analogías preferidas del apóstol Pablo para describir la vida del creyente es la analogía deportiva. Él se refiere específicamente en este caso al deporte del atletismo y particularmente del atleta en sí, para describir lo que es un cristiano. El cristiano es como un atleta que está corriendo en una carrera. El apóstol Pablo en varios lugares de sus cartas usa la analogía deportiva para darnos enseñanzas para nuestra vida espiritual. Y en esta analogía del atleta, del creyente como un atleta que está corriendo la carrera, el punto principal es la necesidad del máximo esfuerzo de parte del creyente para alcanzar la meta. El versículo clave, el versículo 14, dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si se quiere, podemos desprender de estas palabras esta verdad. Se requiere un máximo esfuerzo si es que hemos de crecer, avanzar para alcanzar la meta propuesta que tenemos por delante.
No hay que olvidarse que el apóstol Pablo, antes de ser convertido en un cristiano genuino y verdadero, él fue un religioso judío y de los buenos religiosos. O sea, era un judío con todas las letras. Él lo describe incluso en el capítulo 3 de Filipenses. Presenta su currículum religioso, su currículum moral. Y como buen judío, es lo que resalta que él era un hombre observante de la ley de Dios, observante de las leyes, ceremonias, ritos del Antiguo Testamento, un hombre temeroso de Dios, porque él había sido educado, como todo el judaísmo hasta ese momento, de que cumpliendo con ciertas normas, con ciertos requisitos, haciendo méritos propios, se podía alcanzar el favor de Dios. Se podía lograr la salvación del alma, se podía conquistar la vida eterna. Esa era la forma de pensar del apóstol Pablo. Sus méritos era lo que él tenía que le iba a ayudar en su relación personal con Dios. Él supone que todo eso es un beneficio para él. Pero relata la Biblia en Hechos capítulo 9, que el apóstol Pablo, en su celo religioso, cuando todavía no conocía a Cristo, era en ese momento el fariseo Saulo, perseguía a los creyentes, perseguía a la iglesia naciente, y yendo de Jerusalén a Damasco, ahí Cristo mismo le sale al encuentro, de un encuentro tremendo, personal, muy fuerte con el Señor Jesucristo, y de repente ahí mismo él se da cuenta que todos esos logros, que todos esos méritos, en vez de favorecerlo, era todo lo contrario, no lo favorecían en nada para ganar el favor de Dios, no lo favorecían en nada para alcanzar la salvación que había en Dios, que no lo favorecían nada, al contrario, todos esos logros de su vida, los méritos personales que tenían, en realidad eran un gran impedimento en su relación personal con Dios. Lo que hace el apóstol Pablo es decirnos, en otras palabras, cuando vi el valor de Cristo y cuando vi que la salvación estaba solo en Cristo, tomé todo eso que una vez conseguí en mi vida y lo conté como una pérdida y lo abandoné todo para abrazar a Cristo. Este pasaje, estas palabras que estoy parafraseando de lo que Pablo está diciendo acá, nos da una pauta de cuál era la mentalidad y el corazón de Pablo al momento de su conversión. Al momento de convertirse, en el corazón y en la mente de Pablo había esto. Él está diciendo, descarto todo lo que hasta acá ha sido valioso para mí con tal de abrazar a Cristo con todo mi corazón. Estoy dispuesto, y de hecho lo hago, a abandonar todo esto para alcanzar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, después de darnos todo su currículum, que dice, todos sus logros humanos, descritos ahí, dice, los abandoné, los dejé a un lado, me desprendí de todo eso y abracé a Cristo, y con Cristo gané todo esto. Y ahora vamos a ver algunas cosas que él dice que ganó al abrazar a Cristo, que él consiguió al abrazar a Cristo como su Salvador. Cualquiera podría llegar a pensar que el apóstol Pablo había llegado a la perfección espiritual, había llegado ya a la gloria, que ya está. Dejó todo el pasado y ahora, por abandonar todo eso y abrazar a Cristo, había conquistado muchas cosas valiosas, tesoros preciosos, cosas de inmensa riqueza para su vida espiritual, para su vida personal. Y cualquiera podría llegar a pensar que Pablo ya estaba hecho, que el tipo ya estaba, que ya lo había logrado, que ya no había más nada que buscar, que ya no había más nada que perseguir, que ya no hay más nada que aspirar, ya no hay más nada que andar buscando en la vida. Pero Pablo en el versículo 12 niega rotundamente esa forma de pensar. Esa forma de pensar de yo ya lo logré, yo ya lo conseguí, yo ya lo tengo, no hay más nada que buscar, no hay más nada que perseguir, no hay más nada a qué aspirar. El apóstol Pablo en el versículo 12
dice, no es así. Lo vuelvo a leer. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El apóstol Pablo está diciendo, miren muchachos, yo quiero que ustedes entiendan esto, porque este es el propósito de las palabras de Pablo al escribirle a los creyentes de Filipos. Entiendan esto, yo, a pesar de que soy una nueva persona, de que ahora tengo la mente de Cristo, de que mis pecados han sido perdonados, de que he recibido en mi vida el poder del Espíritu Santo por la presencia de Dios que ahora vive en mí, que ahora tengo vida eterna, que soy salvo, que tengo la entrada al reino de los cielos abierta de par en par para mí, de que ahora soy uno en Cristo, tengo una unión íntima con el Señor Jesucristo y tengo una nueva posición delante de Dios que no había logrado antes con todos los méritos y los logros que yo había acumulado. Dice, y además tengo prometida la gloria futura. Todavía no llegué. A pesar de que tengo todo esto, todavía no alcancé todo lo que hay para alcanzar. Todavía no lo logré. Todavía no toqué la gloria. Todavía no soy perfecto. Todavía no he llegado a la meta. Él sigue siendo un hombre tentable. Es lo que está diciendo. Él dice que sigue teniendo una carne con intención de pecar. Que todavía es un pecador que está siendo procesado por Dios. Que todavía está en un proceso de crecimiento. Y sea como sea, habiendo ganado y conquistado por la fe en Cristo todo lo que Él conquistó y ganó, todavía no había alcanzado la meta, todavía no lo había logrado. Y esto que es verdad para el apóstol Pablo, también es verdad para cada uno de nosotros. Nosotros, si vamos a crecer, si queremos crecer en nuestra vida espiritual, tenemos que abandonar la idea de ya lo logré, ya lo alcancé, ya no hay más nada que buscar, yo ya conozco, yo ya sé, yo ya aprendí, yo ya leí, yo ya escuché, yo ya llegué a la meta. Esa idea hay que abandonarla, porque esa es la idea que impide que muchos crezcan espiritualmente. Uno de los grandes impedimentos, si no el principal, de que las personas, los creyentes, nacidos de nuevo, no crecen en su vida espiritual, es porque tienen una falsa seguridad de creer que ya no hay más nada que buscar, que ya lograron lo que había que lograr, que ya alcanzaron la meta, que ya se entregaron a Cristo y ya está, que ya son salvos, ya está, ya recibieron perdón de sus pecados, ya está. Esto no solamente Pablo lo entendió así. El apóstol Pedro también lo entendió en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 18. El apóstol Pablo le dice a los creyentes, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si el cristiano, una vez que vino a Cristo, ya logró todo, ya alcanzó todo, entonces ¿por qué el apóstol Pedro está diciendo, muchachos, hay que crecer en la gracia? Recibiste la gracia de Dios, tenés que crecer en esa gracia. Recibiste el conocimiento de Cristo, tenés que crecer en ese conocimiento. Tenés que crecer en tu vida espiritual. Pedro está diciendo lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Entonces, es verdad, cuando sos salvo, recibís el perdón de tus pecados, recibís la vida eterna, recibís a Cristo como tu Señor y tu Salvador, recibís delante de Dios una nueva posición, porque ahora sos un hijo de Dios, tenés también una nueva naturaleza, tenés una nueva identidad. Ahora que tenés a Cristo en tu vida, el poder de Dios está dentro tuyo por la presencia del Espíritu Santo que está en vos. Pero todavía hay más. Todavía hay mucho por qué lograr. Todavía no sos perfecto. Todavía no tocaste la gloria. Todavía apenas comenzaste esta carrera que el apóstol Pablo dice que los creyentes estamos corriendo. Así que la conclusión de todo esto es que tiene que haber crecimiento espiritual.
Tiene que haber crecimiento en tu vida. Tenés que crecer. No te podés quedar. No te podés conformar. Y el crecimiento tiene que ser tu búsqueda. Tu crecimiento espiritual tiene que ser tu meta. Tiene que demanda de vos el máximo esfuerzo, pero tiene que ser tu anhelo, tiene que ser tu deseo. Es tiempo de crecer en nuestra vida espiritual. Dios te bendiga. Mañana continuamos con este apasionante aprendizaje de cómo crecer en nuestra vida espiritual.